El mundo está a un paso de una carrera armamentista descontrolada debido a las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos. Lo señala Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, Washington afirma que está a favor del control del armamento. El organismo se reúne de manera urgente a petición de Moscú y Pekín tras la prueba de un misil de crucero realizada por el país norteamericano poco después de salir del Tratado de Desarme. Nicolás Sánchez O'Donovan con toda la información. Hola, ¿qué tal, Nico? Cuéntanos los detalles sobre este debate en el Consejo de Seguridad. Hola, ¿qué tal, Aliana? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, cruce de acusaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se llevó a cabo una reunión de emergencia para abordar la situación de tensión armamentística, cuyo último episodio, recordemos, fue esa prueba con un misil crucero realizada el domingo por Estados Unidos y ratificada a principios de semana precisamente por Washington. La reunión fue propuesta por China y por Rusia y en ella, como decimos, se cruzaron acusaciones. Por ejemplo, el representante ruso Dmitry Polyansky afirmó que Estados Unidos pues lleva mucho tiempo violando el Tratado de Fuerzas Nucleares de Medio Alcance, antes incluso de su retirada oficial a principios de este mes de agosto. También aseguró que el Tratado SMART 3, que aún está en vigor y que expira en 2021, corre peligro, ya que recordó que tanto en público como en privado Washington ya ha expresado su deseo, además de aumentar su arsenal armamentístico. Además, recordó también que el propio Donald Trump ya ha asegurado en más de una ocasión estar preparado para una carrera armamentística en toda regla. Para Polyansky, las ambiciones geopolíticas de Washington están detrás de esta inestabilidad. Lo escuchamos. Todos nosotros, por las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos, estamos a un paso de una carrera armamentista no controlada y no reglamentada. Ahí escuchábamos al representante ruso alertar sobre esta posible carrera armamentística y en la misma línea se mostraba el representante chino, aunque sí para Rusia la principal preocupación serían los misiles que pueda instalar Estados Unidos en países como Rumanía o Polonia. Para China esa amenaza estadounidense se traslada a la región de Asia-Pacífico. Lo escuchamos. China se opone firmemente a las aspiraciones de Estados Unidos de desplegar misiles de alcance medio y corto con base en tierra en la región de Asia-Pacífico y espera que Estados Unidos ejerza la moderación y actúe racionalmente. Ahí escuchábamos al representante chino. Por su parte, el representante estadounidense culpó a Rusia de la ruptura de ese tratado y aseguró que durante 6 años estuvieron los estadounidenses intentando la vía diplomática para salvar ese tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio. Además, pues también acusó a Rusia de haber violado el tratado en multitud de ocasiones, cosa que Rusia hizo con Estados Unidos, la misma acusación, y en este sentido el representante estadounidense afirmó que Rusia ha estado desplegando misiles de alcance intermedio durante un tiempo y dijo que es una amenaza porque posee unas 2.000 ojivas nucleares de diferentes tipos. Terminó asegurando que Estados Unidos está dispuesto a someterse a un control armamentístico. Lo escuchamos. Estados Unidos está abierto al control efectivo y verificable del armamento. Al contrario de las indignantes afirmaciones de nuestros colegas rusos, hemos dejado claro que estamos interesados en un control de armamento serio que incluya a Rusia y China. Por lo tanto, como podemos observar, visiones enfrentadas en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, Estados Unidos lanzó un nuevo ultimátum a Rusia para preservar ese tratado del que hablábamos, el START 3, que recordemos es el acuerdo existente aún entre las dos potencias y que limita sus armas ofensivas y expira, como decíamos, en el mes de febrero del año 2021. El Pentágono, por medio del secretario de Defensa, Mark Esper, como decimos, le pidió a Moscú que para prolongar el tratado, este debería incluir todo el armamento nuevo de Rusia. Rusia ya ha calificado esta propuesta estadounidense como absurda. Así pues, tanto en las Naciones Unidas como en el plano diplomático, la escalada de la tensión armamentística toma un preocupante papel principal. Claro que sí, Nico, y seguiremos pendientes de este asunto. Gracias por tu reporte.
Washington promete responder a los nuevos aranceles impuestos por Pekín a sus productos. Donald Trump también ordenó a las empresas del país comenzar a buscar alternativa al país asiático y traer la producción a casa. Tras este anuncio, los principales índices bursátiles de Estados Unidos han registrado caídas abruptas. Antes, China anunció que aplicaría aranceles adicionales a productos estadounidenses de hasta un 10% por un valor de $75.000 millones. Entre las mercancías restringidas estarían bienes agrícolas, petróleo, aeronaves pequeñas. También se retomarían las tarifas del 25% para los automóviles que habían estado suspendidas. El contraataque comercial de Pekín viene después de que Washington anunciara impuestos contra bienes chinos por $300.000 millones. La guerra comercial entre Washington y Pekín ha tomado un nuevo giro. Donald Trump responde a China con nuevos aranceles a sus productos en 2 etapas, el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Vamos a conocer más con Nicolás Sánchez O'Donovan. Hola, ¿qué tal, Nico? Hablamos de un nuevo episodio de esta guerra comercial. Hola, ¿qué tal, Aliana? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos está escalando hasta un nuevo nivel. Recordemos que China ya anunció nuevos aranceles sobre productos estadounidenses que a su vez fueron, recordémoslo también, pues una reacción a aranceles adelantados por Washington a principios de este mes. Pues estas medidas de Pekín, aunque se esperaba, pues provocaron caídas, ¿no?, en la bolsa y en los mercados. Inmediatamente después, el presidente Donald Trump, vía Twitter, pues aseguró que tomaría medidas este viernes. Pues bien, ya conocemos esas medidas también gracias a la cuenta del presidente vía Twitter y sabemos, ¿no?, como decimos, cuáles serán estos pasos. Habrá 2 subidas de aranceles a productos chinos. En primer lugar, a partir del 1 de octubre, los $250.000 millones de bienes y de productos chinos pues estarán actualmente grabados con un 25%, pues bien, estarán grabados con un 30%. Además, Trump informó que los $300.000 millones restantes de las importaciones chinas, que estaban sujetas a partir del 1 de septiembre a aranceles del 10%, a partir de ahora lo estarán grabadas con un 15%. Esas son las 2 medidas que ha anunciado el presidente Donald Trump. Un presidente Trump que ya había comunicado, ¿no?, de que tomaría estas medidas para contrarrestar los aranceles chinos, pero Trump fue aún más allá y en otro tuit ordenó a las compañías nacionales, decimos ordenó entre comillas, porque es el lenguaje que utiliza, aunque no puede ordenar a las compañías nacionales, pero como decimos, utilizó ese término para que comiencen a buscar de inmediato una alternativa económica o comercial a China. Además, aseguró que Estados Unidos está mejor sin China y que no los necesita, amenazando con cortar incluso cualquier relación con el país asiático. Esas afirmaciones tuvieron un efecto inmediato en los principales índices bursátiles. Por ejemplo, vimos como el Dow Jones caía más de 600 puntos y la incertidumbre está creciendo con el paso de los días y de las medidas y contramedidas que están tomando tanto Pekín como Washington. Pero Trump no solo está luchando esta guerra económica con China. A nivel interno, el presidente ha tenido duras críticas para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya que este aseguró pues que las tensiones comerciales están creando incertidumbre. Ese fue, según Trump, su pecado. Pues bien, el presidente, también otra vez vía Twitter, atacó a Powell preguntándose si era él el mayor enemigo de Estados Unidos y asegurando también que tenemos un dólar fuerte y una Reserva Federal muy débil. Ahí está Donald Trump. Estas nuevas medidas tendrán a buen seguro consecuencias económicas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos y precisamente el último episodio de esta guerra comercial será justo antes de esa cumbre del G7 que se llevará a cabo en Biarritz, en Francia, donde la economía mundial y las medidas proteccionistas centrarán a buen seguro el debate entre los líderes de las potencias ahí presentes. Pues muchas gracias, Nico. Continuaremos pendientes del desenvolvimiento de esta noticia. Gracias. Google desactiva más de 200 canales de YouTube por supuestas acciones coordinadas de desinformación sobre la crisis en Hong Kong. El gigante tecnológico precisa que se trata de una medida consistente con los recientes bloqueos por parte de Facebook y Twitter. Curiosamente, estas últimas 2 compañías desactivaron perfiles que apoyaban a Pekín, mientras que quienes respaldan las protestas no se vieron afectados. La explicación que dieron fue que las cuentas supuestamente socavan las posiciones políticas del movimiento pro-democracia. Twitter acusó directamente a las autoridades chinas de organizar una campaña para sembrar la discordia en Hong Kong.
Pekín, por su parte, exige aclarar por qué el punto de vista de sus medios oficiales debe ser necesariamente negativo o erróneo. Además, desde la Cancillería china hicieron hincapié en que millones de sus ciudadanos se expresan por la paz en Hong Kong, por lo que es imposible manipular la opinión de tanta gente. Las protestas en la región especial continúan, pese a que las autoridades revocaron una enmienda sobre la extradición de los criminales a la China continental, que fue, recordemos, el detonante del descontento. Además, el apoyo a las acciones violentas desde el extranjero provocó un cruce diplomático entre Pekín, Washington y Londres. Vamos a ampliar este tema con la opinión del analista político Carlos Alberto Pereira Mele. Carlos, es un gusto saludarlo. Bueno, en principio preguntarle cómo evalúa el paso de Google de bloquear las cuentas que publican videos de las protestas de Hong Kong. ¿Con qué argumento hacen este tipo de cosas? Bueno, el argumento que da el monopolio de la información que vienen desde el principio del Internet manejando Estados Unidos. Aquí se demuestra claramente que no hay libertad de prensa, sino que hay libertad de empresa. Y esa libertad de empresa decide quiénes son los comentarios positivos o negativos de acuerdo al interés de esa empresa y también del país central en el cual pertenece ese mismo grupo empresarial. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí hay que buscar realmente la respuesta a estos bloqueos que ha instalado ahora justamente en contra de quienes no están de acuerdo con las actitudes cuasi subversivas de grupos minoritarios que están actuando en Hong Kong para desestabilizar al gobierno que allí existe y además crear un foco de tensión luego de que vemos a diario una guerra en casi todos los ámbitos y una de sus mayores variantes, recién la informaron ustedes, que es el tema de la guerra comercial. Entonces, este es un paso más dentro de toda esta gigantesca relación choque que se está instalando en el mundo, fundamentalmente entre las dos gran potencias económicas como es China y Estados Unidos de Norteamérica. Y Google no le va a la saga porque representa claramente los intereses de Estados Unidos en el mundo a través del control de las estructuras informáticas y por supuesto que esto se está viendo ahora claramente con esta actitud que acaba de tomar. Carlos, gracias por el análisis. Como consecuencia de la revisión realizada a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en el mes de junio, esta mañana ha tenido lugar la intervención quirúrgica programada en aquel momento. La cirugía ha finalizado con éxito y ha consistido en la realización de 3 bypasses aortocoronarios. La intervención ha transcurrido sin incidencias y, como es habitual en este tipo de procedimientos, el paciente ha pasado a la unidad de cuidados intensivos para control posquirúrgico. La cirugía ha sido realizada por el doctor Alberto Forteza Gil, jefe de servicio de cirugía cardíaca de Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, y por su equipo. El próximo parte médico se facilitará mañana a las 12 del mediodía. Muchas gracias. 24 horas después de que señalara que ya no culparía a las administraciones del pasado por los problemas del país. Es que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. El presidente López Obrador llamó comandante Borolas a Calderón Hinojosa por ser quien inició la lucha contra el narco, sin una estrategia específica, y esto abrió la puerta para una nueva confrontación. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía.
no había ni siquiera un plan, y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice, de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borola. Y ahí declara la guerra. Y miren, esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado. Se piensa que surgió el problema con nosotros. Y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no podemos dejar de considerar los antecedentes. Esta no es la primera vez que ambos políticos se enfrentan, luego que López Obrador ganó la presidencia de la República en julio de 2018, pues su rivalidad viene desde la elección de 2006, cuando el tabasqueño perdió por primera vez la elección presidencial y acusó al michoacano de robarle la presidencia. En febrero pasado, a inicios de la presente administración, el presidente López Obrador acusó, sin mencionarlo por nombre, que el expresidente Calderón habría incurrido en tráfico de influencias y conflicto de intereses, porque, tras dejar el cargo, fue nombrado consejero asesor de Avangrid, filial de Iberdrola, contratada durante el sexenio calderonista para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad. Un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. No solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos. Calderón rechazó categóricamente que haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Incluso retó al presidente López Obrador a realizar un debate sobre sus fuentes de ingresos, así como que se aclare de dónde es que ha obtenido recursos para vivir todos estos años, a lo que el tabasqueño señaló que no debatiría por respeto a la investidura presidencial. ¿Será esta la última confrontación entre estos dos personajes? ¿O esta rivalidad apenas estará comenzando? ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Hoy sábado, un sabadito espectacular, 24 de agosto de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información precisa y relevante de este día.
Y bueno, pues ya comenzamos con este saludo políglota, Qualito Donalí, buongiorno, good morning, Baret, Andubra, et Ubra. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México y vamos con Reforma de forma directita. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice, lista manotazo por Santa Lucía. También AMLO advirtió que hará uso de facultades de Estado para llevar a cabo obras de aeropuerto de Santa Lucía ante amparos interpuestos. Y se registra fuga de gas en ducto de Estado de México. Una fuga de gas se registra en el poblado de Texquicitlán, en el municipio de Tozoyuca, eso en el Estado de México. Personal de Protección Civil y Pemex laboran ya en el sitio. También alertan crisis en Guerrero por falta de fertilizante. Unos 4,000 campesinos de la montaña de Guerrero no han recibido fertilizante para sus milpas. Y según activistas hay riesgo de hambruna, ¿cómo ve? Y bueno, pues también hoy amaneció muy contaminada la Ciudad de México. En México, aquí en la Ciudad de México, el dióxido de carbono se estaba, yo creo que quemando algo cerca del sur de la Ciudad de México. Olía a quemado y estaba muy abajo la neblina con humo muy contaminado. Y bueno, pues más incendios. También refuerza la seguridad en CEU. Tras balaceras y riñas en el semestre anterior, se instalaron más módulos de seguridad en CEU y en diversos puntos se observan patrullas fijas. También llega Trump a Francia para el G7. Trump llegó a Francia para participar en la cumbre del G7 luego de desatar una nueva tormenta económica y política con China. También déjenme comentarles que pues ayer dijeron que algunas marcas de moda, entre ellas Adidas, van a hacer convenios para pues apoyar el Amazonas, ¿no? Y bueno, pues también el auto post-apocalíptico del Mad Max. En la película, el auto era parte de la flota del Main Force Patrol, los encargados de patrullar las carreteras. También lo que llega a Disney, conoce las series y las películas de Marvel, Star Wars, Toy Story 4 y más que se estrenarán en Disney, que se presentaron en la D23. También dice Alcalá nunca muere y con el festival Vibra Oaxaca, la capital del estado, honra a Macedonio Alcalá, autor de Vals Dios nunca muere en su aniversario luctuoso. También tenemos que dejan 6 heridos, flamazo en toma en Iztacalco. 6 personas resultaron lesionadas luego de un flamazo en una toma clandestina en la colonia Granjas, México, en Iztacalco. Impactan obras a venta en Central de Abasto. Locatarios en Central de Abasto se quejan ante la administración por afectaciones que han sufrido con obras de repavimentación y drenaje. Y bueno, pues también escuchas, dice tus conversaciones, dice los asistentes de voz son cada vez más útiles en tareas diarias, pero también han sido involucrados en algunos escándalos de privacidad. También dice, conoce la ruta y cierres del maratón de la Ciudad de México, dice, ve por dónde pasará el recorrido de los maratonistas. Mañana domingo, dice, conoce qué calles estarán cerradas y cómo operan los servicios de transporte. Cerrará el metro, la estación Zócalo y le darán pues pasaje gratuito a los maratonistas. Esa es una de las aportaciones del sistema colectivo de transporte metro. Y bueno, saldrá del gabinete luego que AMLO desautorizó pláticas de Sánchez Cordero con grupos armados. Revivió la posibilidad de que la secretaria salga del gabinete. Y bueno, pelea indemnización por casi un año. Luego de que un árbol que le cayó encima la dejara sin caminar, una joven continúa peleando la indemnización a la alcaldía. Y por fuga de gas desalojan habitantes de zona Tezoyuca, esto en el Estado de México. Acumula Veracruz un año sin ganar. Veracruz perdió 2-1 ante el Atlético de San Luis, con lo que acumuló un año sin victorias e igualó la marca mundial de 32 partidos sin triunfo. Algo que vergonzoso. Y bueno, Alcalá nunca muere, dicen, con el festival Vibra Oaxaca, la capital del estado honra a Macedonio Alcalá, autor del vals Dios nunca muere en su aniversario luctuoso. Y vamos a escuchar un poquito esto
del vals. Bueno, pues este es un poquito una degustación de este vals de Alcalá, Dios nunca muere. Promoverán a locales en comedores comunitarios, dice. Para promover la economía local, se busca que la materia prima de comedores comunitarios se adquiera en las colonias donde se encuentran. También acumulan denuncias del Panteón Dolores. La Secretaría de la Contraloría tiene nuevas denuncias contra el sindicato del Panteón Dolores por abusos y presuntos desvíos de recursos. También transparentará Cultura presupuesto. La Secretaría de Cultura abrirá información de cómo ejerce el presupuesto asignado luego de ser la dependencia menos transparente. Y llega Trump a Francia para el G7. También llegó a Francia para participar en la cumbre G7 de desatar una nueva guerra contra China en aranceles, imagínense. Y la política antiambiental de Bolsonaro, la política antiambiental de Jair Bolsonaro daña la integridad del Amazonas, incendios, deforestación y desplazamiento de comunidades. También se dice que desde que está él ha perdido la Amazonía, pues gran parte de su riqueza, tanto en flora y en fauna. Y también, bueno, pues fue destituido quien se encargaba de monitorear cómo eran las condiciones de la Amazonía, y lo destituyeron porque realmente iba a sacar una nota precisamente de que en su gobierno se había perdido gran parte de este gran pulmón del mundo. Y bueno, pues casualmente ahora pues tenemos unos 2 semanas de incendios que no para, y que bueno, ya los especialistas, ayer lo habíamos comentado, han determinado que se puede perder el 20% del agua debido a esta situación, ¿no? Y qué terrible que sean por cuestiones políticas la pérdida de este vital líquido, y que no cabe señalar, no tendremos duda de que también esto de los glaciales, imagínense, ¿no? Que Indonesia nada más digan adiós, te despido, adiós mi gran glacial, ¿no? Y ay, le ponemos una florecita y todo, y jamás se hizo algo para que no se descongelara ese glacial, ¿no? No se han hecho nada, ninguna situación, no se ha hecho medidas de prevención ni de restauración para evitar que los glaciales, ni siquiera de forma artificial, se deshielen, ¿no? No se ha hecho nada, nada más avientan florecitas y dicen adiós, el primer glacial de muchos que se van a desintegrar. Es tan terrible, es tan inhumano, nos da tanta impotencia que supuestamente si los seres humanos tienen la potencia o la facultad de haber creado hasta bombas nucleares, bacteriológicas, ecoterroristas, no puedan hacer algo de forma artificial para poder conservar un hielo, ¿no? Si tenemos los refrigeradores y conservamos el agua en hielo, ¿cómo no pueden meter algo así en tecnología para poder conservar los glaciales, ¿no? Imagínense. Es terrible que el ser humano no pueda conservar su propio, ya ni
de forma por lo menos artificial, ¿no? Porque no es conservar nada más un glacial o un pedacito de hielo, es conservar también, si se deshielan los icebergs, los glaciales, ¿no? Va a subir el nivel del agua, vamos a perder tierra. Lo peor de todo es que no va a ser agua comestible, porque se va a ir a los mares, va a subir el nivel del mar, pero se va a tragar la tierra, se van a mover las placas tectónicas, va a haber más sismos, ¿no? Independientemente del calentamiento global y de lo que está pasando aquí a nivel de erupciones, ¿no? Pero lo más terrible es que nosotros, con una situación de indiferencia, nada más de, ay, mira, ya se acaba de derretir el hielito, ¿no? Como si fuera un cubo de hielo normal. Digo, y le mandamos la florecita y el luto y todo, pero no hicimos nada para que no se deshielara, ¿no?, la tierra, ¿no? Eso es lo que más nos causa crisis, porque, digo, habiendo tanta gente que supuestamente van a mover un glacial de un lugar a otro y todo este tipo de cosas, ¿no? Los grandes magnates que están haciendo estos experimentos y que nosotros ni siquiera estamos enterados de esto, ¿no? Como lo que están haciendo ahorita. ¿Usted cree que con las nuevas tecnologías nadie dio el aviso de que se estaba quemando el Amazonas hasta 2 semanas después? ¿No? Y justo cuando tienen que golpear políticamente a alguien, ¿no? Pudo haber tenido un mes la Amazonas ahí quemándose y nosotros ni en cuenta. Teniendo las redes sociales como las tenemos, ¿no? En donde, perdón, pero ya hasta la gente de los grupos étnicos tienen hasta su celular, ¿no? Perdón que sea así tan sarcástica, digo, porque en verdad es ridículo, ¿no? Que no podamos enterarnos de esas cosas cuando todo el mundo ya trae un celular y manda información, ¿no? El control de la información sigue habiendo, independientemente de que la tecnología haya avanzado, sigue habiendo el control de la información, el cese, el veto, el monopolio. Y ahora ya no son las empresas fifis, Televisa, TV Azteca, ¿no? Canal 40, Excelsior. Ahora son las plataformas de YouTube. Ahora son estas plataformas donde siguen también habiendo monopolio y ellos controlan lo que de alguna forma se transmite o no de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y bueno, recarga energía tras la carrera del domingo. ¿Cómo es posible, no? Ni un solo videíto por ahí en redes sociales, en YouTube, de que se quemaba el Amazonas, ¿no? Hasta después de 2 semanas, 15 días. Y nadie se enteró, ni la NASA se enteró, ¿no? Por ahí una mancha negra, ¿no? La NASA está monitoreando la Tierra. Oigan, ¿qué pasa ahí en ese puntito negro que está saliendo algo negro, ¿no? Se ve mucho humo, ¿qué pasa? ¿No? Si cuando hicieron el experimento de que cuando se quemaron no sé cuántas kilos de llantas para hacer el experimento de cómo se hubiera visto si hubieran quemado a los 43 cadáveres, ¿no?, de Ayotzinapa, se veía desde la NASA, desde el cielo, ¿no?, desde la atmósfera. ¿Cómo es posible que 2 semanas de incendio en el Amazonas y ni la NASA se enteró de que se estaba quemando el Amazonas, ¿no? ¿No es una grosería lo que nos hacen? ¿De qué nos ha servido tanto avance a nivel tecnológico, a nivel de medios de comunicación, si no podemos salvar ni siquiera un pedacito de hielo, ¿no? Recarga energía tras la carrera del domingo. Si participas en el maratón o vas con porra, te ofrecen 10 opciones para comer y festejar cerca de la meta que en este año se hará en el Zócalo. El auto post-apocalíptico, dicen, del Mad Max. En la película el auto era parte de la flota de Main Ford Patrol, los encargados de patrullar las carreteras. Bueno, 2 grandes porteros con gran diferencia. Tigres contra América. Tienen ya suficientes rivalidades en la cancha, pero hoy se agrega una más. Nahuel Guzmán contra Guillermo Ochoa, dice Nahuel Guzmán contra Guillermo Ochoa, veremos. Guillermo Ochoa, no hay quien se le
equipare. Usted había escuchado a Nahuel Guzmán, como que es poco conocido, ¿no? Pero, no, Guillermo Ochoa ya es de otros niveles. No hay comparación más que el Tigres contra América, ¿no? No hay comparación, y tienen aquí a Ochoa, imagínense. Y propina Monarcas, nueva derrota a Pumas. Pumas sufrió su tercera derrota en el Apertura 2019 tras caer de visita 2-0 ante Monarcas. Dice Aristeguieta, se estrenó en México con doblete. Y alistan estrategia de ciberseguridad. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una próxima estrategia digital para proteger datos de los capitalinos en redes. Y por instrucción de AMLO se cancelan diálogos con autodefensas, dice Olga Sánchez Cordero. Y continúa guerra comercial. Trump responde a China con aranceles del 30%. El Instituto Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo de contención de su gasto, sostiene Lorenzo Córdoba. La pregunta es si llegará hasta Alfredo Castillo investigación sobre masacre en Apatzingando, dice Laura Castellanos. Y podemos resolver lo de las pintas, pero no devolverle la vida a alguien que fue asesinada, ¿no? Las pintas, vuelvo a recalcar, no es la pinta como tal, es la agresión que ejercieron estas manifestantes, ¿no? Y vuelvo a señalar, la gente que ha sufrido este tipo de situaciones, hay una diferencia. La gente que ha sufrido y es activista tiene una forma diferente de pensar y abordar los problemas. Y créanme que van a ser las menos violentas y las que menos se pronuncien de esa forma. Van a ser las que hagan alguna organización civil para apoyar, ya sea psicológica o económicamente o legalmente, a estas personas afectadas por abusos o por violaciones. Pero lamentablemente hay otras mujeres, y perdón que lo diga así, y soy mujer, y he tenido muchos casos de mucha experiencia y vivencias muy fuertes, en donde hay unas mujeres que agarran estas banderitas para sacar y para hacer ruido, y porque no tienen nada que hacer, perdón que lo diga, porque esto no nos lleva a la resolución del problema, al contrario, lo agudiza, al contrario, es para sacar y agredir a otros, ¿no? En nombre de un movimiento. Y esto desprestigia y tira a la borda y a la basura el trabajo de muchas mujeres que hemos trabajado, y me incluyo, porque la sociedad cambie, porque la sociedad sea menos violenta, porque no haya este tipo de situaciones para los niños, las niñas, para las mujeres, las ancianas, los ancianos, porque hay gente que viola hasta las ancianas y a los ancianos. Nos han platicado de hombres y de mujeres que llegan con el pezón roto, mordido por su pareja sexual, ¿no? Una pinta, dice, se quita, ¿no? La vida no se regresa. Pero esto lo único que hace es fomentar más la violencia, porque no fueron las pintas al ángel, fue romper una institución policíaca, que algunos policías sí cumplen su trabajo y algunos sí defienden a las personas sin conocerlas. Fue romper vidrios y negocios, pintarrajear negocios de gente que diariamente se levanta a las 6 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche para ganarse honestamente la vida. Fue agredir a un anciano que transportaba solamente en el Metrobús. No fue la pinta, fue la agresión. Fueron 30 personas intoxicadas que estuvieron a punto de morir intoxicadas por gases lacrimógenos. Fue un joven que terminó golpeado en la nuca y ensangrentado por la gente que hizo las pintas, que dizque se hicieron pasar por mujeres feministas, mujeres activistas, para poder, y que nada más desestabilizar la paz del país, y por cuestiones políticas, para golpetear, ahí sí discúlpenme, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fueron, no nada más es la pinta lo que trae, si fuera una pinta, créanmelo, que les
promovemos un espacio en Reforma, un espacio en el Zócalo, un espacio en casas de cultura, en teatros, en bellas artes, para que presenten una obra de arte, una obra teatral, una exposición de grafitis en donde se manifiestan por sus pintas, pero no son las pintas. La pinta es el punto o la punta del iceberg de manifestaciones y conductas violentas hacia gente que nada tenía que ver, ni que habían hecho absolutamente nada. Y eso sí no se resuelve porque agredieron a más gente que nada tenían que ver. A usted y a mí nos están agrediendo las palabras ofensivas de pendejos, de muérete. Imagínese que uno lea, mata a no sé qué, a tu abuelo, a tu tío, a tu hermano, ¿no? Son ofensas, son agresiones psicológicas, y eso no se resuelve con borrar una pinta en el ángel. Esas son huellas que dejan cicatrices en el alma, ¿eh? Ojalá que puedan rectificar también sus formas de manifestarse, ¿no? Porque no los hace ni más ni menos que el tipo que violó a una niña, ¿no? Ni los hace mejores haberse manifestado de esa forma, al contrario, los hace igual de perversos y perversas, los hace igual de asesinos y asesinas, ¿eh? Los hace igual. Los hace igual que todos ellos. No los hacen mejores ni resuelven el problema, en verdad. La gente que realmente ha sufrido esto tiene otro tipo de conductas, tiene otro tipo de manifestaciones, y lo primero que van a querer hacer es resolver y caminar y salir adelante de esos traumas, no quedarse ni estarse manifestando, ni rompiendo, ni destruyendo la casa del vecino, créanmelo, ¿eh? Pero estas conductas, el problema no son las pintas, el problema fueron los desórdenes, los ataques y las agresiones, como lo hicieron al periodista, ¿no? Que llegó un tipo y lo golpeó. Díganme, ni siquiera fue una mujer feminista que estuvo ahí, ¿no? Ni siquiera. Tampoco fue, ¿no?, a las mujeres que venían con sus parejas. Tuvimos una entrevista por ahí que se vio, ¿no? Fue una mujer que venía con su novio, que iban ahí en la estación y la agarraron a golpes por no compartir el tipo de manifestaciones, ¿no? Y por eso la están golpeando, por eso los están golpeando. No los hacen mejor, los hacen al contrario, peores, porque se dicen que tienen conciencia, se dicen que están en contra de las manifestaciones de violencia y se manifiestan con violencia. Se dicen que están en otro nivel de conciencia, en el amor, en la paz, esto de hippie bien acá, ¿no? Pero no los hacen ni mejor ni peores, al contrario, ¿no? A lo mejor el violador no ha roto la cadena de violaciones, y a lo mejor ni tiene la conciencia, lo hizo y sin pensarlo, y no por justificarlos. Pero peor es aquel que se dice que tiene la conciencia y que lucha por algo para que todo cambie, y se enfocan en esto. No son las pintas. Las pintas, como decimos, ojalá que los pongan a limpiar las pintas para que vean lo que cuesta quitar una pinta. Pero una agresión, el daño en la nuca, casi pueden dejar paralítico, casi dejaban paralítico a una persona. Lo ensangrentaron. 30 personas intoxicadas en el Metrobús por las agresiones de gas lacrimógeno. Y se quejan de que había, la diputada esta se quejó de que había granaderos. Los granaderos ni siquiera hicieron nada. Los granaderos estaban ahí tratando de contener, cuidando sus instalaciones, que era la instalación de policía. Estaban haciendo su chamba. Pero no los hacen mejores a estos jóvenes y estas jovencitas, no los hace mejores o peor, los hace igual que los disque granaderos, que son represores, ¿eh? Y esto siempre se ha criticado, ¿no?
O sea, ellos sí pueden golpear, ellos sí pueden romper, destruir, ellos sí pueden matar y asesinar a quien se encuentren en las marchas, ¿no? Como activistas, en nombre del activismo, pueden destruir y causar desmanes, ¿no? Y dicen, y se quejan de los granaderos, que son represores, y a poco ellos no están siendo represores, porque no están atacando ni a los granaderos, están atacando a los civiles, nos están atacando a nosotros como sociedad. Y la chava se quejaba, ¡ay, hay que granaderos! Y nos mandaron granaderos a reprimirnos, los granaderos no hicieron nada. Nos ha tocado ver varios videos en donde los granaderos y los policías no meten ni las manos, y quienes están aventando bombas molotov, gas lacrimógeno, golpean con tubos, golpean con palos, es la gente que se está manifestando y los disque activistas. Un golpe en la cabeza no lo quita nadie. La gente que hubiera muerto por la intoxicación tampoco los van a revivir, ¿no? Y nos estamos quejando de eso. No son las pintas que hicieron en el ángel, créanme que las pintas dicen, ¡ay, se ve bonito!, ¿no? Está muy colorido ahora el ángel, ¿no? Lo tomaríamos desde un punto de vista hasta de risa casi, ¿no? Pero no son las pintas, créanmelo. Hubo más de 40 personas agredidas en una marcha disque pacífica, y gente y mujeres que se dicen feministas y que están en contra de la violencia de género. Sin embargo, ellas mismas promovían el asesinato de varones, y eso no se vale. Promueven el asesinato de ciudadanos, y eso es lo grave, no las pintas, sino la ideología que está detrás. Eso es lo trágico, ¿no? Eso es lo grave, no las pintas, mis queridísimas grupo de feministas que fueron agresoras. Eso es lo grave, no las pintas, créanmelo. Para todos aquellos que se pusieron y se persinaron porque dijeron, atacaron, incluyendo la diputada que se señaló y se pronunció, están promoviendo la falta de respeto y la agresión, el asesinato a gente que es inocente, a gente que está haciendo su trabajo. Eso es lo que están promoviendo, y eso es lo grave del asunto. No las pintas del ángel, ¿no? Alistan estrategia de ciberseguridad y por falla de elevador, mujer fallece al caer 10 pisos en edificio de Tlatelolco. Digo, ¿cómo van a resolver el estado de salud de 30 personas intoxicadas? ¿Cómo van a resolver, mis queridísimas feministas, ¿no?, el estado de salud de un hombre que agarraron a golpes y que casi desnucan? ¿Cómo lo van a resolver? Perdón que lo comente así, ¿no? No con más pintas, ¿no? Creo que no se vale. ¿Cómo van a resolver el estado de salud de este ancianito que estaba ahí, que lo agarraron también a golpes? No son las pintas. Si nada más hubiera habido pintas, créanmelo, que a lo mejor se pasa el asunto, ¿no? Y como les vuelvo a decir, promovemos un espacio para que vayan y pongan sus carteles, y que vayan y que pongan su manifestación artística. Pero esto no fue una manifestación artística. Esto no fue una representación, ¿no? O un sketch por ahí, como muchos dicen, ¿no? O como lo ha habido en algunos otros momentos. Esto fue una agresión a la ciudadanía, y eso no se resuelve. Eso también se tiene que sancionar. Eso sí se tiene que sancionar, porque cometieron agresiones y cometieron delitos hacia algunas personas. Y ahorita las personas han de estar en el hospital, tratando de recuperarse por una manifestación que a lo mejor ellos no tienen nada que ver, ¿no? No tuvieron nada que ver. Y lamentablemente están promoviendo y difundiendo más violencia con este tipo de manifestaciones. Hay violencia verbal, hay violencia visual, ¿no?
y de estas no se habla, pero esto es una violencia visual, y esto también deja huellas y cicatrices. ¿Y quién va a curar esas huellas psicológicas que nos están creando a la sociedad? Si mucho nos quejamos de que uno entra a un baño público y de repente está hasta la popó manchando las paredes y las puertas, y eso es una agresión de algunas personas que tienen algún problema psicológico. Esto es igual, son basura psicológica que también está pasando, son los problemas psicológicos que todo este grupo trae, y que aquí lo que tendría que hacer el gobierno es agarrar a toda esta gente y darles una terapia, porque si hay mucha violencia, una terapia colectiva, para que puedan superar todo este tipo de agresiones que se están manifestando en estas manifestaciones a través de la violencia, todo este resentimiento social hacia diversos grupos, porque no es, créanme, lo que no creo que sea hacia el acto de la violación, son otro tipo de frustraciones y de odios y resentimientos que están manifestando estos grupos. No son las pintas. Si hubiera sido las pintas, creo que no nos hubiéramos pronunciado como nos hemos pronunciado, y a lo mejor estuviéramos de acuerdo y también hubiéramos salido con una pancarta para manifestarnos y apoyar este movimiento que era legítimo. Pero no es ni legítimo el movimiento, porque algunos ni saben de lo que se trata y nada más van a hacer bola y van a agredir por agredir, porque pues es la única forma en que en la masa manifiestan sus frustraciones. Créanmelo. Si hubieran sido las pintas, créanme que sacamos nuestra pancarta también y los apoyamos, y lo promovemos. Pero no fue las pintas, lo que promovieron fue la violencia y la agresión, y ahí sí no estamos de acuerdo. Están promoviendo el odio, y el odio no a la mujer, sino al hombre, y creo que si estamos en un nivel de respeto, no nos va a gustar, ¿no? Así como no nos gusta que le hagan algo a nuestras hermanas, a las mujeres de nuestra casa, tampoco nos gustaría que le hagan algo a los hombres de nuestra casa, ¿no? Y esto creo que está fomentando esta violencia, ¿no? Vuelvo a hablar del androcinio, ¿no? Estamos buscando la palabra adecuada, ¿no? El masculicidio, ¿no? No es feminicidio, ¿no? No son las pintas, en verdad, créanmelo. Es cómo agredieron a la ciudadanía, cómo destruyeron toda una estación de un metrobús. ¿Cuándo en la vida habíamos visto esto? Ni siquiera cuando fue el 68 se destruyó así un recinto, o dos que fueron en este caso, que ha sido lo más grave que hemos tenido, y lamentablemente se están acostumbrando a este tipo de manifestaciones violentas, y lamentablemente están en contra de la policía porque quieren seguir destruyendo todo lo que se ha construido, el progreso, la urbanización, cosas que son benéficas para la ciudadanía. Y ese es el discurso. Ese es el discurso de estas manifestaciones, no el resolver las situaciones de violencia, sino dejar sin nada, sin instalaciones de seguridad, sin instalaciones de transporte, sin instalaciones de luz y fuerza, sin instalaciones de internet, sin instalaciones de combustibles, sin instalaciones, dejar sin la estructura vital para que una ciudad o para que un país funcione regularmente. Esa es la estrategia y eso es lo que se está gestando en estas manifestaciones, que nada tienen que ver y que agarraron de pretexto que una persona había violado a una niña.
Lo que quieren destruir es la infraestructura de un gobierno, de un país, que nada tiene que ver realmente con una lucha honesta por la dignidad de una persona que fue dejada en su interior. Si realmente hubiera sido una lucha honesta por defender a una persona, darle la dignidad que merece y realmente protestar por lo que un tipo le hizo a una niña, hubiera sido otro tipo de manifestación, hubiera tenido otro tinte y hubiera tenido otro resultado, no este tipo de, donde nada más agarraron agua para su molino, para sus intereses políticos, para que les pagaran dinero, porque les pagan por hacer estas destrucciones a algunos, que nada tiene que ver con realmente darle la dignidad a una persona, y que están fomentando más violencia, y ahora es la violencia. Antes era el machismo, después el feminicidio, después agarraron contra los varones a balacearlos, a agredirlos, Ahora ya llegamos al nivel de balaceras y tiroteos, ¿no? Estos asesinos seriales, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con esta violencia? No son las pintas, créanmelo, es todo lo que viene detrás de esto, y de grupos de intereses que no les importa matar con tal de obtener su puesto en el poder o su dinero, o lograr sus objetivos que son terribles y perversos. Gobierno no quiere autodefensas, pero no puede garantizar seguridad. Mesa de análisis. Y Donald Trump ofrece ayuda para la Amazonía a Jair Bolsonaro. Bueno, pues que la acepte, ¿no, Jair? Bueno, conoce la ruta y cierres del maratón. También alista manotazo por Santa Lucía. Y refuerzan la seguridad en CEU también. Toyota Supra, dice regreso triunfal. La quinta generación del auto llega con 335 caballos de fuerza, tracción trasera y un diseño retomado de sus antecesores, ¿no? Digo, lamentablemente hay gente que en verdad no les importa. Por ejemplo, vamos a dar una novatada, ¿no? En SEO, y sobre todo lo digo porque siempre hay que hacer hincapié en los jóvenes universitarios, en los jóvenes preparatorianos, que los agarran como carne de cañón y que les meten ideas que nada tienen que ver. No les dicen vamos a ser el mejor astronauta, vamos a ser el mejor físico, vamos a ser el mejor biólogo, ¿no? Vamos a ser incluso hasta el mejor político, ¿por qué no? ¿No? Ah, no, vamos a romper los vidrios de la facultad y a echar huevos, vámonos, ¿no? A un chupe, mi amigo, ¿no? Vamos a formarnos un porrito, ¿no? Que eso es lo que dicen muchos. Y ahí van todos, en bola. Ahí sí son bola, ahí sí son masa. Y a la gente que no comparte eso, los nerds, los mataditos, ¿no? Ese es nuestro discurso, y esos son los discursos de los jóvenes. No nos hacen pensar en qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿A quién le beneficia que destruyan las instalaciones? ¿No? Los presupuestos se van en reparar lo que los grupos que están interesados en que seamos ignorantes, en que no tengamos instalaciones de primera como una buena computadora. Sería padrísimo que todos los chicos de la UNAM tuvieran una laptop ahí en su salón, ¿no? Pero no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se lo roban, porque lo rompen, porque avientan los petardos, porque queman las instalaciones. Por eso los gobiernos no nos dan, y dicen, alguna vez le criticaron a la gente de Televisa lo que dijo del pueblo, pero no nos hemos comportado a la altura y no hemos demostrado que merecemos otras cosas. Y a los que decimos que merecemos otras cosas nos va como en feria, No hemos aprendido, y claro que lo merecemos porque hay gente talentosísima, pero hay grupos y hay gentes que le siguen y chicos que le siguen a las malas conductas. Deberíamos de imitar lo bueno, y lo bueno no nada más de México, de otros países también, y se vale imitar y se vale copiar a veces y se vale sacar lo mejor de cada lugar. Pero lamentablemente este tipo de situaciones que no son las pintas, no sabemos cuidar las instalaciones, no sabemos respetar
lo que nos prestan. Si supiéramos, otra cosa sería. Tendríamos instalaciones mucho mejores que las de Estados Unidos, créanmelo. Y tenemos gente y personas que se han dedicado a promover otro tipo de cosas, que han visitado otros lugares y quieren traer lo mejor para acá, pero no se puede porque eso no se puede implementar aquí, ¿no? Y no se puede porque todavía estamos en estos niveles, ¿eh? Y no porque le den a los niños ricos y a los niños pobres, sino porque hay grupos que no quieren que salgamos adelante, ni que a los niños que a lo mejor tienen bajos recursos o a los jóvenes que tienen bajos recursos se les dé esto. Son los interesados en que no crezcamos como país, ¿eh? No son las pintas, mis queridísimas activistas, y una disculpa a las verdaderas activistas y a las verdaderas feministas que van en el pro del respeto y de que la dignidad de la persona sea lo más óptimo y que sea lo que salga a la luz. Con una disculpa con ellas que son punto y aparte. Pero lo que hicieron en el Ángel, lo que hicieron en el Metrobús y en esta estación de policías, no fue un acto de feminismo, créanmelo, ¿eh? Y bueno, seguimos. Dice: falla acoplamiento de la nave rusa Soyuz MS-14. Digo, hay mucha gente que se ha preocupado en la UNAM, por ejemplo, para hacer laboratorios láser, para tener los mejores microscopios o telescopios a nivel dice plus, ¿no? A nivel ultra plus, por ahí, ¿no? Hay personas, profesores, docentes que buscan el recurso para que se les dé mejor, y hay grupos de chavos que se creen activistas e idealistas y que creen que con aventar un petardo con eso ya resolvieron el asunto, y no hay formas de protestar que son mucho mejores que aventar un petardo o que hacer una pinta en un monumento, créanmelo, ¿eh? Y que dan mucho más resultado a largo plazo, ¿eh? Pero lamentablemente, y también lamentablemente, nuestras autoridades caen en la intimidación de estos grupos y les hacen caso, y no les tendrían que hacer caso cuando se manifiestan de esta forma. Cuando hay gente que se manifiesta bien y pide las cosas bien, claro que les deberían de dar todo, pero no les deberían, porque caen en el mismo juego de estos grupos agresivos, de estos grupos que en verdad no quieren el progreso para México. Lo que quieren es hundirnos más en situaciones de violencia, en situaciones de agresiones, ¿eh? Lamentablemente esto es lo que vivimos, y es lo que dicen muchos, es lo que hay, ¿no? Lamentablemente, pero esto no lo queremos, y muchos no lo queremos. Y nos estamos acostumbrando, y lo han tolerado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hasta lo aplauden, ¿no? ¡Ay, qué bueno que rompieron! ¡Ay, qué bueno que hay huelga! ¿No? ¡Ay, qué bueno que quemaron! ¿No? La escuela de tal, y la tomaron y la pintarrajearon. Oigan, ¿a ustedes les gusta ir a una escuela como es nuestra máxima casa de estudio, la UNAM, que siempre es la UNAM, ¿no? Ustedes están escuchando los cohetes, ¿no? Y ver todo pintarrajeado y mentadas de madre por todos lados, porque ni siquiera son mensajes positivos, son mentadas de madre y fomento al odio, en verdad, fomento a la agresión, ¿sí? Son recordatorios familiares y ofensas hacia la gente que lo lee. Es basura psicológica, no son propuestas. No ponen los pliegos petitorios. Si pusieran los pliegos petitorios ahí en las pancartas o ahí en las paredes, otra cosa sería. A lo mejor la gente se pone a leer y dice: oye, pues sí es cierto, ¿no? Están poniendo lo que quieren, están poniendo porque no les hacen caso, ¿no? Pero no es cierto, nada más son puras mentadas de madre y aventar y destruir las puertas, las paredes, los edificios, ¿no? Y groserías por todos lados. Esa es la propuesta, ¿no? Oigan, eso no son propuestas, eso simplemente es aprovechar un momento, una marcha, aprovechar una manifestación masiva, darse a conocer y desfogar una situación de agresión, ¿no?
Yo creo que aquí, si las autoridades quieren cambiar esto, sí deberían de llamar a las personas que hicieron esto y darles una terapia, y que los pongan a hacer dibujos para desfogar toda esa agresión que están manifestando en estos momentos o en esos momentos. Porque ni el abuelito, ni el muchacho, ni la muchacha con su pareja tienen la culpa de lo que les han hecho, ¿no? Pero lamentablemente ninguno de nosotros tenemos la culpa de estar viendo ese tipo de cosas y escuchar ese tipo de cosas. Pero lamentablemente no se queda ahí, porque no son verdaderas o propuestas de un cambio, sino fomentar el odio y la violencia hacia personas y hacia grupos específicos. Por eso no ha cambiado nuestro mundo, por eso no ha cambiado nuestra forma de concebir, ¿no? La ideología, la filosofía. Yo les he dicho, sean apasionados, digo, pero bueno, esto no raya en el apasionamiento. Y tras acusar discriminación, la cantante Jessie Joy usará su influencia como figura política para defender derechos de comunidad lésbico-gay, ¿no? Por ejemplo. Y liderea O'Farrill, al cabo es comedia, dice Ricardo O'Farrill, y pone a prueba los dotes cómicos de artistas como el Capi Pérez y LNGSHT en el programa Al Cabo es Comedia. Y bueno, pues ustedes están escuchando ahí los cohetes, ¿no? También estamos, imagínense la inconsciencia, ¿no? Que tenemos. Se están incendiando por todos lados, les acabo de decir que amanecimos con un alto índice hasta abajo la nube de contaminación, de gas, de gases, porque se olía a que se estaba quemando algún pastizal por ahí. Y todavía siguen con los cohetes, ¿no? Echándole más contaminación al asunto. Digo, eso es falta de conciencia. Dice, lo que llega a Disney. Y bueno, expertos en cuchillos y locos por la herencia. Esto es lo que vamos a ver en Lo Veo o No Lo Veo, ¿no? Y bueno, aquí vemos, dice, estancamiento, crecimiento, hay que medir el desarrollo, ¿no? Y se cae del caballo aquí Andrés Manuel López Obrador. Y también se me hace que estas cintas son conservadoras. Crecimiento económico, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, los cartonistas de Reforma digo, ¿cuántas autoridades han pasado en la UNAM? Y esto es moda, esto es costumbre, ¿no? Hay usos y costumbres que se deben de transmitir y a lo mejor valen la pena, ¿no? Pero hay usos y costumbres que se deberían de eliminar, y entre ellas son esta de las pintas, de las novatadas, ¿no? De manifestaciones con porros, ¿no? Esto sí se debería de extinguir porque son grupos de choques, no son grupos auténticos. Los verdaderos grupos auténticos, la gente que lucha por realmente los ideales, casi no han florecido en la universidad, casi los extinguen y son los menos, créanmelo, y me incluyo como universitaria de nuestra casa de estudios, la UNAM, ¿no? Yo soy hija de la UNAM también, ¿no? Y conozco cómo se gestan los grupos, y conozco cómo se gestan los movimientos políticos dentro de la UNAM, ¿no? Y que muchos de ellos, las buenas iniciativas, prefieren tener grupos porriles que grupos de idealistas y de creativos. Así está en la UNAM, ¿no? Prefieren tener y vender o promover las plazas de intendencia a promover las plazas de profesionistas. Así están, ¿no? Prefieren tener 6 meses en inactividad una vacante por la burocracia, ¿no? A que una gente tenga un trabajo digno. Así es la UNAM, ¿no? Y de ahí se gestan todos estos grupos de manifestantes, de feministas y demás, ¿no? Y ya de ahí llegan a la política, ¿no? Que también es más de lo mismo, más de la burocracia, decía, no es la burocracia, es la burocracia, ¿no? Se los lleva
llevan a la muerte afamado notario en Monclova, su esposa lo drogó y mató a martillazos, ¿no? Estamos viviendo cuestiones de donde ya las mujeres están en un nivel de violencia impresionante, ¿no? Antes eran los hombres, ahora son las mujeres las violentas. Y de un balazo matan a pasajero en autobús de Indios Verdes. También, padre de presunto ladrón abatido se pelea con policías. Y ejecutan a 2 afuera de un gimnasio en Naucalpan. Militar retirado abatió a presunto ladrón en Polanco. Resguardarán 7.900 policías a 1.700.000 alumnos en el regreso a clases, ¿no? Eso también es mucho, perdón que lo comente así, que a veces me sale lo apasionada. Y en la UNAM hay muchos jóvenes que van y vienen de familias desintegradas, de familias donde viven pobreza, donde han vivido agresión, y necesita la UNAM entablar una situación, porque los han dejado como, ay, son jóvenes que se manifiesten como quieran, están en la edad de la rebeldía y de la punzada, ¿no? Y perdón, pero agarrar una bomba molotov y aventársela a un maestro en un salón, eso es edad de la punzada. Déjenlos, son jóvenes, ¿no? Así se manifiestan todos. Y lamentablemente porque algunos rectores pasaron por ser porros, por eso permiten esto, y esto tampoco se vale, ¿no? Es dañar a las personas. Hemos sabido de muchos casos en donde pues han terminado mutilados por este tipo de manifestaciones, ¿no? Gente que hasta con balas perdidas han salido, ¿no? Y aquí sí necesitan la UNAM, si cada año sacan alrededor de 500 psicólogos, ¿por qué no hacen sus prácticas y por qué no les dan trabajo, ¿no? Para que atiendan a su población estudiantil, ¿no? Pero no, los dejan ahí se va, a la ligera, ¿no? A la ligera, y lamentablemente, digo, los que están nunca tienen tiempo porque nunca tienen citas, ¿no? Los psicólogos de ahí, de la UNAM, nunca hay espacio en sus agendas. Y lamentablemente, digo, todos estos muchachos padecen de problemas de identidad, de problemas en donde de alguna forma tienen precisamente este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Y bueno, pues suspenden actividades en chelerías de la colonia Centro y Tránsito en Cuauhtémoc. También por el maratón número 37 de la Ciudad de México, el metro ofrecerá servicio de las 5 a las 24 horas. Y muere modelo tras inyectarse sustancia recomendada por Kim Kardashian. También se inunda de nuevo al menos 100 viviendas tras problema de colector en mesa. Y los Zetas decapitan y embolsan a una mujer como mensaje al cártel Jalisco Nueva Generación. Y pequeña de 13 años es alcanzada por un rayo mientras pastoreaba su ganado. Imagínense. Resguardarán 7.900 policías a 1.700.000 alumnos en el regreso a clases. Y quedan atrapados en el elevador tras sobrepasar el peso indicado en la Cuauhtémoc, ¿no? Por ejemplo, estas son las conductas. No importa, todas métanse y en bola, ahorita nos subimos y vean lo que pasó, ¿no? Todos atorados ahí. Bueno, adolescente se pelea con su madre y horas después la halla muerta. Cae sicario que momentos antes había disparado a un hombre en Azcapotzalco. Chofer resulta lesionado al tratar de ganarle el paso al tren de Azcapotzalco. Y el aguacate no solo afecta a nuestros bolsillos, también es nocivo para los bosques. Disney encuentra a su vagabundo de la nueva versión Lady and the Tramp. Y bueno, La Dama y el Vagabundo, ya estaremos viendo los personajes de la vida real de esta nueva película, La Dama y el Vagabundo, que está bonito el perrín ahí. Nada que ver con nuestro vagabundo original de las caricaturas. A mí siempre me gustan cuando son caricaturas que las dejen así, ¿no? Luego nos dan cada chasco. Y bueno, salvan a 5 de linchamiento en Tlaxcala. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice La Jornada. Se estancó la economía nacional en el segundo trimestre, corrige el INEGI. Dice, now tenemos más tiempo. Y bueno, pues... ¿cómo ha dado la vuelta a la red esta frase que
comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: el mundo al borde de una gran crisis, Estados Unidos y China en guerra. El anuncio bilateral de nuevos aranceles tira mercados, el peso baja a su menor nivel del año, y buscar alternativas para dejar la nación asiática, ordena Trump a firmas estadounidenses. Se estancó la economía nacional en el segundo trimestre, corrige el INEGI. Escala el conflicto comercial, pues no que habíamos crecido 0.01%. Y bueno, comandante Borolas dice: esto ha dado pauta a muchos memes, y síganse burlando y voy a volver para limpiar la casa de todos los animales venenosos, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó ayer que el problema de la violencia no lo inició su gobierno, sino el de Felipe Calderón cuando declaró la guerra al crimen organizado en Michoacán, acto al que acudió vestido de militar y usó un chaleco que le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, dijo. El exmandatario respondió que a él no le queda el saco, mientras a otros el cargo les queda grande, ¿no? Y también comenta, bueno, pues cabe señalar que aquí he dicho siempre esto, ¿no? ¿Quién era jefe de gobierno? Todos tienen, él sí, como presidente declaró la guerra al narco, pero todos estuvieron metidos en el mismo barco, ¿no? Estaba PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PRI, PAN, todos estaban ahí y todos tienen su granito de arena, ¿no? Todos pusieron su granito de arena en esta situación. Y situación que ahorita está tomando como relevo, es como decir, los damnificados del sismo, ¿y dónde andaba Claudia Sheinbaum? Era delegada de Tlalpan, ¿no? Alcalde de Tlalpan. Y ahorita es jefa de gobierno y también trae arrastrando ese problema que no resolvió en su momento cuando era alcaldesa, ¿no? Cuando era delegada. Ahora, ¿qué fue o dónde estuvo Andrés Manuel López Obrador? Era jefe de gobierno cuando estaban por ahí, ¿no? Gobiernos panistas y priistas. También le tocó hacer algunas cosas. Y ahorita también, bueno, pues está... La culpa es de todos, no se salva a nadie, todos tuvieron su papel y su rol, jugaron su rol en el momento determinado, ¿no? Y ahorita se me hace muy mala onda, muy mala, de mal tino el decirle tú tuviste la culpa y él tuvo la culpa cuando todos eran parte del barco, barriendo, trapeando, sacando la vela, ¿no? O manejando el timón, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que todos tuvieron que ver para que México esté como esté en estos momentos, ¿no? También ellos estuvieron en partidos, fueron dirigentes de partidos, ¿no? Y a poco no pudieron poner la denuncia si sabían que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto estaba robando el país, o Fox estaba robando el país, o Calderón estaba robando el país. Él tuvo que haber puesto su denuncia, como ciudadano lo podía hacer, ¿no? Creo que usted y yo somos los menos indicados porque ni siquiera sabemos o no nos consta si lo están haciendo o no, pero ellos dicen que sí les consta y tienen información de buenas fuentes. ¿Y por qué no pusieron? Eso también nos convierte en cómplices de ellos, ¿no? ¿Por qué no pusieron una denuncia? ¿Por qué esperaron hasta llegar al poder para hacer algo, no? Esto lo hemos venido diciendo tanto y tanto tiempo, y no en este caso, también están los legionarios de Cristo, también están los de la iglesia, Norberto Rivera, todos ellos, ¿no? Y les voy a decir por qué no, porque muchos de ellos están involucrados en ese tipo de cosas, ¿no? Por eso cerraban los ojos. Y protestan en Europa y a América Latina por incendios en la Amazonía. Bolsonaro por fin avala que el ejército combate las conflagraciones por un mes, ¿no? Ya se había tardado. Está como los ants, ¿no? Estos árboles de... Preguntan, hoy entraremos a la guerra cuando ya estaban en guerra. Hoy apagaremos el fuego y ya estaban ya se estaba quemando, ¿no? Ya estaba extinto el fuego porque se había arrasado todo. Hijo, qué terrible. Esta es la indiferencia y la falta de actuación en el momento adecuado. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana, ¿no? Ni se pueden estar ahí evaluando, ¿no? O avalando de más. Acata la SCG orden de no dialogar con autodefensas. La intención era buena. Sánchez Cordero dice que está firme en el cargo. Y comunitarios de Guerrero y Michoacán dejarán las armas cuando ya no haya bandas del crimen. Bueno, venta de niños en Puebla. El DIF documenta casos, dice Barbosa. ONU, tragedia humanitaria por México en desapariciones. También
El país entre los 10 con más casos a escala internacional destaca tragedia humanitaria en México por desapariciones. Asumirá el Estado su responsabilidad en la masacre de Actil que dejó 45 muertos, dice Encinas. Imagínense, ¿no? Burlaron toda la seguridad de la cárcel de Alcatraz. Solicita la CIDH al Estado medidas cautelares para vecinos del Río Santiago. Y en 20 días debe informar de las acciones para garantizar su salud. También pide no dar nuevas concesiones para uso de agua o arrojar desechos, ¿no? Imagínense, nos están quitando, nos están quemando áreas verdes de reservas, están contaminando de una manera imprudencial ríos. ¿Qué vamos a hacer? Y aparte, bueno, tenemos las erupciones de varios volcanes y la contaminación, están aventando hasta como pesticidas y raticidas en el aire a través de sus misiles, ¿no? Díganme si esto no es una guerra bajita la mano, ¿no? Y demanda hacer análisis a pobladores para prevenir y detectar males. El gobierno de Jalisco ha sido omiso, señala experto de la UEDG. Y el agua mató al niño Miguel Ángel. La contaminación y muerte del río Santiago puede ubicarse desde la década de los 70s del siglo pasado, pero el problema se convirtió en referencia ambientalista internacional en 2008, cuando Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, cayó accidentalmente al río mientras jugaba. Luego de 2 semanas en agonía, falleció intoxicado por el arsénico que penetró en su organismo al tragar el agua tóxica. Autoridades dijeron que fue porque se golpeó la cabeza, imagínense, ¿no? Y niega juez operador de Robles amparo para evitar ser aprehendido. El exfuncionario de Sedesol es señalado por la FGR por el desvío de 5,000 millones, ¿no? Sería una burla, no a Rosario Robles, sino a toda la ciudadanía, o darle un amparo a este hombre, ¿no? Y por absurda, AMLO no aceptará recomendación de la CNDH sobre guarderías. Dice, no soy cómplice de corruptos. Defender derechos de menores no responde a intereses políticos, refuta la comisión. Digo, bueno, dice, no es cómplice, ojalá que él, sabemos que puede hacer muchas cosas, le dé, como dice, el dinero a los papás para que ellos se apoyen en cuanto a estas guarderías. También me están diciendo que, imagínense, paga para tener ahí a los niños en las guarderías y los tienen dormiditos en el piso, ¿no? Imagínense, usted paga, mejor que se duerman en el sillón de su casa, ¿no? Para que los tengan en una guardería dormidos en el piso y sin cuidado. Sí se debería de regular todo este tipo de situaciones en las guarderías. Y bueno, Excelsior hoy nos informa, esto es lo que nos dice la prensa, neocolonialismo en la península de Yucatán. Y bueno, Excelsior hoy graban terrible agresión de supuestos federales por choque. Y el festejo que se convierte en un gran detalle, también dice, así es el arduo entrenamiento de la novia de Arturo Vidal. Y confirman que es ilegal la venta de sargazo por internet. El único caso donde no se requiere ningún tipo de autorización es cuando el sargazo es utilizado para autoconsumo. ¿Cómo ven? La gente ahora está haciendo, les están ayudando. Y ahora es ilegal, ¿no? ¿Quién quiere el negocio? Los del gobierno nada más, ¿no? Ya vieron que se vende. Y bueno, pues mudanza y conmoción. La Gioconda causa más tumultos que nunca. Mejora el ingreso pese al Producto Interno Bruto en cero. INEGI, la economía se estancó, dice, en el segundo trimestre. Y a López Obrador le despreocupa el nulo crecimiento, pues hay una mejor distribución de la riqueza. Dice, y eso genera bienestar, aseguró expertos, prevén 2 bajas más en la tasa de este año. Y Guardia Nacional con altos niveles de aceptación, lo dice INEGI. También México es un elefante cansado que hay que empujar. Y tras impresionantes lluvias en Comondú, abren albergues. Y promete Macron movilización global para salvar la Amazonía. Ojalá, me da mucho gusto. Ayer mandamos el reto con
con Leonardo DiCaprio, y ya empezó a dar respuestas, o por lo menos no había habido los comentarios, y ya se están uniendo, no a nosotros, pero ya están tomando la iniciativa, o ya por lo menos está habiendo respuestas para salvar la Amazonía, y no nada más la Amazonía, sino aquí en México también hace falta que nos apoyen para poder regular todo esto que se dio de los incendios, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, toda esta parte de Cuemanco quedó deshecha por el incendio, más de 3, como 6 incendios, y hoy hubo otro más, estamos investigando en dónde, que olía a incendiado todos los pastizales. Y bueno, pues Guillermo del Toro reacciona ante su figura en miniatura, dice: parezco Jaime Maussan, y se ríe nuestro gordito consentido hoy en este sabadito espectacular. Y bueno, está muy chistoso, les voy a dar el retweet para que vean esta figurita de Guillermo del Toro. Y bueno, pues también dice la europea, dice: 12 muertos en un ataque de Boko Haram en la frontera entre Níger y Nigeria. España finaliza la operación de Corazón al Rey. También Indonesia, un español muerto en Indonesia tras recibir el impacto de la hélice de una embarcación cuando buceaba. Rey Felipe VI y la reina Sofía muy contentos por el resultado de la operación del rey Carlos. Y al menos 8 muertos y 20 heridos al despeñarse un autobús en Bangladesh. También la Unión Europea ofrece ayuda económica a Brasil para solucionar este problema de lo que es la Amazonía, el incendio en el Amazonas. Y también operación del Corazón al Rey Juan Carlos. Miles de personas se manifiestan entre Hendaya e Irún contra la cumbre G7 sin que se produzcan incidentes. Dice Muguruza: me entero siempre que mi rival 1 o 2 días antes de jugar. Los médicos implantan 3 bypass al rey Juan Carlos en una operación sin incidencias. Y bueno, pues hay que esperar su recuperación, esperemos que se dé todo con calma. Dice: Turquía confirma el inicio de las operaciones del centro de mando para la zona segura en Siria. El proyecto Afrocubanía celebra el centenario de Benny More con clases de baile, cine y una exposición fotográfica. Dice: todo ha ido perfecto, dice el rey Felipe VI y la reina Sofía, están muy contentos por resultados de la operación de su padre. Y asesinan a comerciante en la Merced, estaba amenazado. Secretaría de Economía cierra representaciones comerciales. Bueno, estamos escuchando cohetes porque me están comentando que desde ayer hasta toda esta semana van a estar saliendo las peregrinaciones para ir a Chalma. Entonces, pues ojalá que tengan buen viaje a todas estas personas. Y ellos estaban platicando, gente del ciberauditorio, que pues algunas cuestiones bastante interesantes que vamos a incluir en nuestro segundo libro de historias de fantasmas. Así es que se la adelanto, se la cuento para que usted se anime y lo compre también cuando ya esté el libro. Dicen que hay personas que dicen: oye, yo te acompaño a esta manifestación, esta peregrinación a ver al Cristo de Chalma, ¿no? Y que dicen que cuando llegan allá los visten de flores, hay unos que los apadrinan y todo. Pero dicen que el compromiso es que vayan 3 veces seguida y de buena fe, o sea, de buena gana, sin enojos y sin nada, ¿no? De buena fe. Y hay un rumor o por ahí, no sé qué sea, pero dicen que si no van las 3 veces seguidas, que mejor no prometer nada, ¿no? Ni comprometerse, porque es así como muy celoso, dicen el Cristo de Chalma. Y que si no van las 3, pueden fallecer en esos 3 años. Y que hay gente que pues sí va. Y también me contaron otra historia, que dicen que un muchacho había prometido ir,
y que había prometido dar a la gente de su comunidad que iba unos delantales, y que lamentablemente falleció en ese año, pero que iba con sus amigos y que su amigo lo sueña y le dice: oye, yo no voy a poder ir este año, pero quiero que tú y mi papá se hagan cargo de esa manda, de esa promesa que hice. Y pues que el muchacho fue y le dijo al papá, el papá pues le dijo que estaba jugando con eso y lo mandó literalmente al carajo, lo mandó muy lejos, ¿no? Lo mandó, le dijo, no le hizo caso, dijo vete de aquí, ¿no? Muy enojado el señor pensando que el muchacho se estaba burlando. Entonces el muchacho pues con el poco dinero que tenía trató de hacer la manda que su amigo, que ya había fallecido, había prometido, los delantales y esto, y de repente un buen día el papá le dice, pues yo me uno a ti, le da dinero y ya cumplieron los dos, ¿no? Entonces fueron en peregrinación caminando hasta Chalma, y cuando regresan vuelve a soñar, bueno, se encuentra que donde ellos se adelantaban en caballo, así me lo platicaron, se adelantan en caballo y llegan a la primera estación donde les dan agua. Y platicando ya con las señoras que les brindan el agua, porque hay gente que es muy dadivosa en estas peregrinaciones y dan agua, comida a los peregrinos, le dice, oye, ya se te adelantaron este muchacho y este otro muchacho que se llaman así, pidieron agua y dejaron aquí sus jarritos, mira, ya tomaron. Y le dice, no señora, dice, ellos ya fallecieron en el transcurso del año. Imagínense el susto para la señora que les dio agua, y sin embargo ya se habían adelantado. Y ellos llegaron, y ya después cuando fueron y regresaron a su casa, volvieron a soñar al amigo. Y el amigo le dijo, gracias por haber cumplido mi manda. No podía descansar, pero gracias a ti estoy descansando, ¿no? Y dice que le dio la mano y dice que el muchacho amaneció con un frío terrible, ¿no? Del frío de este hombre que vino, dicen del más allá, a hacer que sus familiares cumplieran pues con lo que había prometido, y que por eso no había podido pues descansar en paz, ¿no? Pues casi siempre dicen que cuando uno va a hacer algo, siempre decir si Dios me lo permite, ¿no? Para evitar alguna cadena, dicen por ahí, alguna cadena pues aquí en la tierra, que uno no pueda descansar en paz, ¿no? Y esto digo, qué miedo, digo, porque esto que dicen que vamos a Chalma, y si mejor no prometer nada, mejor, porque, y si no lo van a cumplir, ¿no? Porque dicen que es como que van mucha gente y muchos accidentes pasan cuando es la peregrinación del Cristo de Chalma, ¿no? Y pues solamente nos quedan, dicen, orar para que toda esa gente vaya en paz, que todo esté en orden, que no pasen este tipo de cosas, y que en verdad lleguen a bien, dicen, a buen puerto, toda la gente que va en peregrinación, ¿no? Porque es muy sabido algunos accidentes, alguna situación, y solamente pues nos queda pedir para que esa gente no corra riesgo, vaya muy en paz y regresen sanos y salvos a su casa, porque son cuestiones de fe, y son cosas que pasan a veces, ¿no? Y que a veces dicen que el chamuco se mete ahí para que la gente ya no crea y no vaya a ver a Dios, ¿no? Y son cuestiones de fe popular, ¿no? Algunos creen, algunos no, pero bueno, quién sabe. Ahí se los dejo, este cuentito se los voy a incluir en nuestro segundo tomo de Historias de Fantasma, junto con muchos otros más. Por lo pronto se los adelanto para que se anime. Ya estamos en agosto, vamos a entrar en septiembre, octubre y noviembre, que son los meses donde usted puede adquirir para hacer algún regalo en estos meses nuestro libro de Historias de Fantasma. Cuesta 200 pesos, es sobre pedido, y lo puede pedir a Audiencia Periodismo Independiente @outlook.es, o nos lo puede pagar por adelantado y nosotros se los hacemos llegar, y nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar, y también por PayPal, ¿no? En Audiencia Periodismo Independiente @outlook.es, ¿no? Nada más, es como es sobre pedido, porque los mandamos a hacer uno por uno, realmente tarda un poquito, pero claro que sí se los hago llegar. Y bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo para que yo se los haga llegar, y usted pues lo puede pagar por PayPal, ¿verdad? Para que nosotros ya le hagamos llegar el libro. Son 200 pesos lo que cuesta el libro,
más gastos de envío, que eso es lo que pues a veces es lo que de alguna forma subiría el costo, pero si no nos podemos poner de acuerdo en algún lugar para lugar céntrico para usted y para mí, si es aquí de la Ciudad de México, si no, pues sí tiene que ser por paquetería para que le hagamos llegar el libro. Bueno, por homicidio de exalcaldesa de Mixtla vinculan a proceso a exsíndico. También, bueno, pues tenemos esta Secretaría de Economía cierra representaciones comerciales. Las oficinas que quedarán abiertas serán controladas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Prevén lluvias y granizo en gran parte del territorio mexicano. La tormenta tropical Ivo, localizada al oeste de Baja California Sur, ocasionará propagación de nubosidad que interaccionará con un canal de baja presión en el noroeste del país. También usuarios en internet reportan fraude en el trámite de pasaporte. En junio de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al menos 145 personas habían sido víctimas de ese delito en 9 portales de internet. Yo no sé por qué hay fraude si el pasaporte solamente se saca, ¿no?, en Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, fuerte lluvia provoca inundaciones. La lluvia granizó. Dice, la lluvia y el granizo provocó inundaciones en varias casas y vialidades. También tenemos, dice, Eri Fernández pide ayuda urgente para rescatar a un perrito. Y Carla salió de su casa y no regresó, ayúdanos a encontrarla. Rechazan a perrito en refugio y su dueña hizo algo horrible. También Lady Uber agrede a chofer y lo amenaza con dejarlo sin trabajo, ¿no?, que decíamos ayer. Hay choferes malos, usuarios malos, choferes buenos, usuarios buenos también, ¿no? El gobernador que sin graduarse de la escuela pagó toda la deuda pública, ¿cómo ven? ¿No? Cuando se quiere, se puede. Y pareja muere en accidente minutos después de casarse y así aplastó elevador a joven en Manhattan. Hijo, vemos situaciones tan terribles, ¿no? Parece que es moda, ¿no? Cuando pasa una tragedia, de repente empiezan a sacar todas las notas iguales y dice uno, pues ¿qué pasó? ¿No? Una mala racha no creo que sea, pero bueno. Excelsior, eso es lo que nos dice hoy. Le llaman el Lady Uber. En Baja California, Ley Bonilla irá a consulta vinculante y hayan muerto a la ambientalista Nara López. Ex militar defiende a su hijo y mata a asaltante en Polanco. Gobierno federal podría interponer amparos por Santa Lucía. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario Sin Límites. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior y 24 horas, el diario Sin Límites. Hoy sí fue un sábado muy ruidoso, perdone usted. Hoy sí. Los cohetes, ¿no? Los aviones. Y hasta el señor de la basura, pero bueno. Ok, hoy está aquí 24 horas, nos dice que este mes se verifican terminaciones 7 y 8, holograma rosa, 5 y 6, terminación amarilla, holograma amarillo. El dólar se encuentra en 19 pesos con 84 centavos, el euro está en 21 pesos con 85 centavos, bajó con respecto al día de ayer. Vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 11 grados centígrados, está haciendo calorcito. Va a llover en la tarde-noche, el día de hoy, 24 de agosto de 2019, son las 11 ya de la mañana con 6 minutos, ya ahora sí nos proyectamos mucho hoy, nos extendimos, pero vale la pena platicar tantas cosas con ustedes, en verdad,
vale la pena y es un gusto y un placer estar con ustedes en este espacio informativo, porque hay tantas cosas que hay que reflexionar, tantas cosas que compartir y ponerlas, someterlas a pruebas, ponerlas sobre la mesa para que usted se informe, para que usted tenga conciencia, también para que usted conozca los casos. Y bueno, ya sabe que si usted tiene algún caso, y aquí estos micrófonos están abiertos a sus peticiones, a sus lo que usted guste, si quiere contarnos cómo le fue el día de hoy, puede mandarnos un mensaje a audienciaperiodismoindependiente@outlook.es y ya veremos cómo nos conectamos a través de las redes sociales, por qué medio. Puede platicarnos sus historias, sus problemas, lo que usted guste, compartirnos sus éxitos también. Este es un espacio para usted, son micrófonos para usted, así es que bueno, pues dele también un suscribir al canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y sea el primero que le llegue la información. Ayúdenos a pasar de más de 1000 para que tengamos más de 1000 suscriptores por lo menos. Y empecemos ya este camino, creo que vale la pena para compartir la información. Entre tensiones y protestas inicia la cumbre G20 en Biarritz, Francia. Y tras flamazo en Iztacalco, riesgo queda controlado. Atendimos caso de guardería ABC, insisten en denostarnos el CNDH, lo dice AMLO. México ofrece apoyo ante catástrofe por incendios en Amazonas. También Protección Civil y Pemex coordinan acciones por fuga de gas en Tezoyuca. Y bueno, pues también yo creo que hay que mandar también árboles y esto, ¿no? Bueno, parezco Jaime Maussan. Guillermo del Toro reacciona ante su figura en miniatura. Y bueno, se ve muy chistosito ahí con su Oscar, ¿no? 64. Y por homicidio de ex alcaldesa de Mixla vinculan a proceso ex síndico. Pronostican para este sábado nublado con lluvias fuertes para el Valle de México. Y perritos protagonistas del live action de La Dama y el Vagabundo posan en alfombra roja. Y vemos ahí a una Cocker Spaniel, la dama, ¿no? Duquesa, ¿no? ¿No era duquesa? Sí, creo que era duquesa, si no me equivoco. Y estaba Golfo, ¿no? El vagabundo. Y bueno, alertan por al menos 8 concentraciones en varios puntos de la Ciudad de México. También se ven hermosos. La perrita sí me encantó. El vagabundo no me gustó tanto. Hay perros más bonitos. más hermosos, ¿no? Como para que sea un vagabundo. No porque sea vagabundo quiere decir que está feo. Este está muy de plano, muy despeinado. Pero bueno, la dama está hermosa. Un color de pelo precioso. Muy fifi, la perrita me fascina, vale la pena. Le tenemos que cambiar al galán, no me gustó el galán para ella, vamos a buscarle uno. Y bueno, la perrita está hermosísima, tiene un color café, oro, precioso, en verdad. Pero bueno, va a hacer esto, a ver, hay que ver cómo está en cuanto a cuestión de obediencia al vagabundo, ¿no? Porque a lo mejor también eso, me hubiera gustado más, a lo mejor era más blanco y gris, no tan negro, ese rato. ¿Sabe cuál parece? Si vieron película que fue Bernardo y Bianca, no fue la de Policías y Ratones, tiene más cara de la rata esta del bandido, que no recuerdo cómo se llama. Este perrito se parece a este personaje, quedaría precioso como para ese personaje de la rata esa fea. las ratas y el vagabundo. Pero la dama está sensacional. Felicidades a quien escogió la dama, a Duquesita, y está preciosa. Y bueno, sin asistencia, presunta marcha feminista convocada este viernes. Rechazan convocar a marcha feminista. Falsa la convocatoria a la marcha feminista de mañana, advierte activista. Y bueno, pues no me cuidan, me violan. AMLO se pronuncia porque se castiga a infiltrados de la marcha. Me parece perfecto, ¿no? Creo que no se vale, ¿no? Aquí, como decimos, el problema no fue la marcha, no fue las pintas, ¿no? Y como les dije, que me disculpen las mujeres que iban en verdadera de veras apoyando este movimiento, pero aquí el problema no fueron las marchas, sino las pintas, fueron la gente que salió dañada, ¿no? La gente que fue golpeada en la cabeza y que eso no regresa, la salud no regresa, ¿eh? Y por falla de elevador, mujer fallece al caer 10 pisos en edificio de Tlatelolco. Digo, válgame Dios, ¿no?
Y falla acoplamiento de la nave rusa Soyuz MS-14. Niegan amparo contra órdenes de aprehensión a Ramón Sosamontes. Investigación por estafa maestra debe ir más allá de Rosario Robles, lo dice Dolores Padierna. Y Rosario Robles sí rentó departamento, pero siempre vivió en Coyoacán. Y protestan en México para exigir rescate del Amazonas. Y Trump ofrece ayuda para combatir incendios en el Amazonas. Tendrán que mandar sus cuerpos de rescate, bomberos y demás, ¿no? Y Bolsonaro indica a diplomáticos cuidar imagen del país sobre crisis del Amazonas. También usuarios piden a Salma Hayek donación para ayudar a Amazonas, ¿no? Y bueno, pues pobre Salma Hayek. Y Gandhi dice, preventa 3 promesas, 299 pesos el libro. Spider-Man queda fuera del mundo Marvel. Y ahora, parte de qué mundo será, ¿no? Tras 3 días en el equipo despiden a Chiquimarco del Salamanca. Y durante la cumbre G7 se abordará tema de incendios en la Amazonía. Y no nada más en la Amazonía, sino en todo el mundo. También difunden grabación del asesinato de comerciante en la Merced. Válgame Dios, dice uno. Cada vez vivimos situaciones más complicadas, más terribles, terroríficas. Este sábado, manifestantes cierran la antigua calzada de Guadalupe en la Gustavo Amadero. Contundente victoria de Pericos en primer juego ante Tabasco. Metrobús, trolebús y tren ligero modificarán servicio por maratón. Se registra intensa granizada en Chignahuapan, Puebla. Y Juegos Panamericanos Lima 2019, amistad entre naciones ante adversidad. Y bueno, vaya que cae la granizada en Puebla. Eso va a ayudar a que Don Goyo se apacigüe un poco. Va a enfriar un poco el estado. Y proponen coalición internacional para desalentar migración centroamericana a Estados Unidos. Gobernador de Quintana Roo impulsa mejores tarifas de energía para la gente. En Sinaloa hay saldo blanco ante los estragos de Ivo, dice Quirino Ordaz. Y Guerrero replica la plataforma digital para prevenir embarazos. Debería de ser en todo el país, en la Ciudad de México, porque muchos chicos ahora están saliendo, muchas chicas embarazadas a menor de edad, que son menores de edad. Digo, todo tiene su tiempo, ¿no? Pero cuando son tan chiquititas de 14, 15, 16 años, ni siquiera han cumplido la mayoría de edad y ya tienen un bebé. Decían algunos profesores, ya están jugando a las muñecas con los niños, ¿no? Con los bebés. Y bueno, lamentablemente no es un juego. El ser papá o mamá, no padre o madre, como dicen religiosos o religiosos, ¿no? Religiosas. Ser padre o madre, en verdad, de un bebé, de un niño, requiere mucha responsabilidad, mucha madurez, y ser muy fuertes, muy solventes económicamente, ¿no? Bueno, Mochis, Sinaloa, presenta un sismo de 4 a las 5 de la mañana con 35 minutos y 03 segundos. También tuvimos otro en San Blas Atempa, en Oaxaca, de 3.8, otro de 3.3 en Puerto Escondido, Oaxaca, uno de 3.3 en Puerto Escondido, Oaxaca, otro de 3.7 en Ometepec, Guerrero, uno de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 4.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.5 en Río Grande, Oaxaca, uno de 3.8 en Unión Hidalgo, Oaxaca, uno de 3.6 en Ometepec, Guerrero, otro de 4.0 en sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.9 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, otro de 3.4 en suroeste de Ometepec, Guerrero, uno de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.9 en San Marcos, Guerrero, uno de 3.4 en el oeste de Ometepec, Guerrero, otro de 3.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.7 en Sayula de Alemán, Veracruz, uno de 3.7, uno de 3.3 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y uno de 3.9 en Arriaga, Chiapas. Y bueno, el CENAPRED hoy nos informa, el Centro de Protección, Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Vemos una estampa preciosa de la fumarola que está saliendo en el Popocatépetl. El semáforo está en amarillo fase 2. También se identificaron 171 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y baja cantidad de ceniza. También 12 explosiones menores. La más importante ocurrió a las 20 horas con 36 minutos. Y en la madrugada
a las 2:41 minutos. También se registraron 445 minutos de tremor. El volcán tuvo una emisión continua de vapor, gas y bajo contenido de ceniza. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, hasta aquí la información. Pásesela muy bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Les envío un beso y un abrazo. Pásesela bien, un buen fin de semana. Disfrute mucho con su familia. Está muy tranquilo realmente. Ay, así como que respirar aire puro hoy. Que bueno, amaneció muy contaminado, pero en verdad hoy era para respirar el aire. Así pintaba la semana, pero ya ven que a veces llega el chamuco. Y bueno, estaba precioso para disfrutarlo plenamente. Y bueno, hay que disfrutar algunos lugares, por ejemplo el bosque de Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Puede ir a caminar y disfrutar de que hay árboles, puede ahí salir un poquito. Ahora va a ser el maratón mañana, esperemos que la contaminación no esté tan pesada, porque sí está mucha acumulación hasta abajo la masa de contaminación, este humo de incendio de pastizales horrible. Pero bueno, pásesela bien, por lo pronto puede estar en casita, no se arriesgue tampoco al sol, ¿no? Porque está quemando mucho. Ahorita el cambio climático está terrible, así es que puede estar en casita viendo una película, guisando, riquísimo, ¿no? O haciendo algunas cosas, leyendo un buen libro. Está muy rico el día de hoy, así es que pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencia, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción,
hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.